Ahí está. Ya. Buenos días a todos los asistentes, a los participantes. Eh, Hoy es otro día más que se realiza este ciclo de webinar de investigación. Nuevamente el turno ha sido el mío para poder explicarles, o más que explicarles, nunca hay una receta sobre cómo hacer un artículo perfecto. Si fuera así, todos seríamos premios Nobel. eh, y de acuerdo a cada revista, cada política institucional, bueno, hay formas de hacer un artículo. Aquí lo que vamos a hacer son unas recomendaciones para evitar que se rechace el artículo. Nunca está de más. Em, También es considerando que esto está inclinado un poco sobre la óptica de las ciencias más exactas, ciencias duras, más que relacionado con las ciencias sociales. De todas maneras, podemos dar un espacio para el diálogo y la discusión en torno un poco sobre la necesidad de generar protocolos o estándares relacionados con las ciencias sociales. Entonces, pensando un poco como en esta, soy muy mala haciendo introducciones, pero cómo evitar rechazar su artículo, hay aspectos que uno debe considerar. Y ustedes saben, los que ya me han visto hacer estos webinars, saben que a mí me encanta esta imagen del universo, encuentro que es súper clave porque uno está muy perdido siempre en lo que es información, si no es tu área profesional, o tus términos o tecnicismos relacionados a cierta información, vas a estar perdido y vas a darte cuenta de que siempre vas a estar rodeado de mucha información. Entonces es clave comprender de que estamos en esta nebulosa de información que va creciendo siempre, que está siendo siempre, se va dilatando más o va creciendo. Entonces es necesario saber un poco dónde uno está ubicado, ver hasta ciertos avances, ver las futuras complicaciones o los futuros problemas desde el término filosófico de la palabra problema, y ver más o menos cómo nos podemos dirigir y hacer ciertas proyecciones. Entonces el objetivo de esto es importante, o al menos espero que tengas cierta comprensión o tengas una idea sobre qué es tener una investigación sólida. Muchos de los investigadores tienen este problema de que quieren publicar sus artículos, pero no saben cómo, o bien saben mucha teoría, pero no saben cómo plasmarla. Entonces, la idea es generar una investigación sólida, una investigación que además tenga fundamentos éticos sólidos para que no sea cuestionado en el futuro y también para poder entender por qué es importante tener una investigación bien hecha desde el principio, porque de esta manera es menos probable que se rechace. Y además para poder, obviamente, como dice ahí, prever y evitar conflictos. Conflictos ya sea en la elaboración metodológica, como también en los conflictos que pueda haber con una revista, con las personas que participen, ya sean como los autores, como los colaboradores o como los seres humanos mismos, que se prestan para poder trabajar en estos artículos como objeto de estudio. Y también ver un poco el tema de la como reglamentación que hay a nivel nacional, internacional y los acuerdos internacionales que se están haciendo o las convenciones que se van haciendo cada cierto tiempo. Entonces también es importante considerar las cuestiones éticas sobre los seres humanos y las personas que trabajan en estas cosas o que participan en estas cosas. Eh, en verdad no eran personas, eran animales. Un detalle de tipeo. Entonces es importante tener consideraciones sobre esto porque de esta manera vamos a poder comprender por qué tenemos que tener una investigación o por qué a veces nos rechazan las investigaciones. Y dentro de este mundo de la investigación, ya sea de la perspectiva de un investigador que quiere volver o que quiere publicar, un investigador que no es de cierta área del conocimiento, o bien de los bibliotecarios que quieren generar competencias para poder educar a los futuros investigadores o los aspirantes a investigación, es importante conocer al menos lo que es la Declaración de Singapur, que como se puede ver ahí, es súper corto, está en inglés, con Koenigsegg en su momento, lo había hecho en español y está en su repositorio, así que lo pueden ver a grosso modo, pero esto básicamente nos da un preámbulo sobre, como dice ahí, el valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad, o sea, es algo muy importante la integridad que hemos también ido hablando
a lo largo de todos estos webinars, y existen diferencias entre los países y entre las disciplinas. No obstante, esto genera los principios, estos 4 principios que hablan de la honestidad en aspectos de investigación, responsabilidad en la ejecución, cortesía profesional e imparcialidad de las relaciones laborales y una buena gestión de la investigación en nombre de otros. Y esto se desglosa también en 13, en 13 responsabilidades que si tú has publicado alguna vez, de manera directa o indirecta, ya has trabajado con estas responsabilidades. O sea, ellos, como declaración de Singapur, lo plasmaron en un papel, pero de todas maneras, uno que ha publicado siempre ha tenido una relación con la integridad, tratar de cumplir normas al momento de publicar un artículo, establecer métodos de investigación claros, generar y mantener documentos de investigación, tener unos resultados de investigación, responder a lo que son los términos de autoría, reconocimiento de publicaciones, revisiones por pares, conflictos de intereses, los comunicados públicos. Y aquí el punto 10 y 11 de esta declaración de Singapur menciona sobre la denuncia de prácticas irresponsables en la investigación y la respuesta a las prácticas, o sea, que hay que generar todo un ambiente y hay que establecer qué medidas se van a tomar, por ejemplo, si van a vulnerar los derechos o los valores de una persona o de los animales. En el caso de la publicación de un artículo, ¿qué se va a hacer? En algunas universidades, en algunos casos, cuando se han vulnerado esto, o le quitan la licencia al profesional, le quitan su grado académico, son despedidos, entonces hay como cuestiones. O cuál es el límite que va a establecer, ya sea una revista, una institución o un país frente a las circunstancias o a estas responsabilidades. También como para adicionar esto, cuando tú vas a hacer un artículo es importante también que conozcas, aunque sea de esbozo. Como les digo, creo que todos hemos trabajado en base a estas declaraciones, pero acá la establecen en papel y está la Declaración de Montreal, que te habla también sobre la integridad de la investigación, la colaboración que se debe haber en el caso de si trabajamos, cuando no hay mayor problema si trabajamos entre chilenos, pero si queremos, por ejemplo, hacer un artículo que establezca la visión de personas o el funcionamiento de personas de otros países, cómo reacciona un chileno, cómo reacciona un argentino o cómo reacciona un chileno versus un sudafricano o la gente de continente. Entonces hay que ver cuáles son los lineamientos. Desde luego, esto como no es ley, es una declaración, también nos permite ver cuáles son los límites de experimentación en el caso de las ciencias exactas o ciencias duras. Entonces, igual hay que tener cierto énfasis y hay algunas personas que también prefieren investigar en otros países por la flexibilidad o la libre disposición de poder experimentar con otras personas o con los animales. También dentro de esto, que fue en su momento solamente era exclusivo, nace la Asociación de Editores Médicos, que al parecer su modo de trabajo fue tan interesante para toda la comunidad internacional que se han ido tomando las, como las iniciativas o las declaraciones, como por ejemplo facilitar al mundo la cooperación, mejorar los estándares, alentar a la investigación con principios claros y prácticos de la edición médica. eh, También siempre hablar un poco de artículos originales, entonces hay un montón de cosas que se van repitiendo cuando ustedes van en la práctica, van a decir, oh, esto es como más de lo mismo. Sí, puede ser más de lo mismo, pero de todas maneras siempre es bueno plasmarlo porque en el pasado, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, no había absolutamente nada, entonces suceden estos acontecimientos de las aberraciones médicas o aberraciones sociales que eh, hizo cuestionar a toda la comunidad científica internacional y darse cuenta de que nadie lo había conversado a pesar de que era tan importante respetarse uno como investigador y respetar a las personas que comprenden o que están dentro. Entonces generan esto de los 4 principios éticos, que el principio de la beneficencia, que como dice ahí en un breve resumen, porque esto, claro, es mucho más grande, pero siempre es bueno considerarlo, que siempre hay que hacer las cosas en beneficio de los pacientes, en el caso de la medicina, pero yo creo que en las ciencias sociales también esto se puede pensar, de que nosotros queremos entender el proceso social de un ser humano para mejorar su futuro o los futuros de las personas.
cuando hablamos del principio de no maleficencia, no es hacer algo como, a ver, este siempre me cuesta cómo explicarlo, pero no es hacerlo por mí, por mi ego, sino hacerlo por la comunidad, por el mundo. Aunque suene muy de mis universos, yo quiero la paz mundial, casi básicamente es para no hacerle daño a las demás personas, pero sí otorgar un beneficio. Luego viene lo que es el beneficio, o sea, perdón, el principio de la autonomía, que hay que respetar entre esto como los credos, los miedos, los estigmas, los prejuicios, y también considerar que uno como investigador lo considere. La justicia también es importante, eh, porque en el pasado se vulneró mucho. Yo ahora en este momento no puedo traerles a colación casos, pero por ejemplo, a ver, no, ahora en este momento son tantos los casos que no logro recordar uno en particular, pero de ahí se cuelgan todas las declaraciones desde la justicia para poder trabajar y permitir que no se vulnere la voz de los menos escuchados o de los más necesitados. Entonces, bajo estas cosas que yo les he comentado muy a pincelada, que desde luego si lo necesitan le puedo mandar los documentos y los links, em, nace todo esto para que ustedes puedan contextualizar de la creación de un artículo. Se los menciono porque los números de papers que se están rechazando son los números más altos del último tiempo y van a seguir siendo los más altos porque a medida de que se va produciendo mucha información, se van rechazando también mucha información. Entonces los procesos de estudio o los procesos de análisis para aceptar, en este caso, un artículo, tienden a ser más preciosistas o más específicos para el desarrollo. Y es por eso que, además de todo lo que se ha estado planteando, dentro de las prácticas y recomendaciones actualmente, siempre se habla de generar una confianza y una seguridad. Y esto es porque cuando hablamos de confianza y seguridad, hablamos en primera parte sobre los participantes y los lectores que leen estas investigaciones, las responsabilidades que está entre el equipo de investigación en el proceso de una publicación, o sea, si hay más problemas o si hay algún detalle que no se vea suficientemente claro, probablemente ese artículo sea rechazado. Y además, dentro de la confianza y la seguridad, tenemos que ver también la gente eh, si se respeta realmente en este proceso de investigación las personas que forman parte de la investigación, valga la redundancia. ¿Y por qué también es esto de generar con todas estas prácticas de declaración el tema de la confianza y seguridad? Porque ya al menos hasta el 2018 se estaba hablando en Nature, ya hablaban de que había una crisis de reproducibilidad, se estaba publicando mucho, era de dudosa reputación el tema de los artículos. Esto es un estudio que le hicieron a 1.500 científicos y el 52% de los investigadores, o sea, más de 750 personas, dijeron que había como una crisis porque en verdad se veía muy sospechosa la cosa. Y ya el 50% de estos 1.500 investigadores había dicho de que estos artículos se veían muy lindos, muy buenos, pero no eran reproducibles. Hablamos que esto fue un estudio del año 2018, ya habíamos visto hace un par de semanas que Vivian Bachelet había mencionado que estos números probablemente hayan aumentado. La situación ahora podría hablarse de una verdadera crisis de información y es algo de que se debe responsabilidad no solamente a las revistas, sino también la necesidad, la ansiedad de los investigadores de querer publicar algo y olvidarse que en realidad el publicar un artículo recurre a un fin de poder ayudar a los otros y no a un fin de ganar más dinero, ganar más prestigio o ganar mejores números para irse a trabajar a otro lugar. Esto último puede ser muy criticable, eh, o me lo pueden criticar mucho a mí, pero en realidad es algo de lo que se ve constantemente, de lo que se conversa bajo, no sé, cuando hay conversaciones coloquiales.
Entonces, aquí ya vamos como con las preguntas básicas. Ustedes dirán, esto parece una clase de metodología, pero siempre es importante que ustedes tengan estas preguntas básicas para poder preguntar porque de repente quieren investigar mucho. Yo como bibliotecaria me encuentro en casos de que llega mucho investigador y dice, quiero hacer esto, quiero publicar A, quiero publicar B, C, una A con una B con una C. Entonces, en realidad, lo que tú te encuentras es un investigador o un aspirante a investigación con muchas ganas de investigar, pero que dentro de su proceso de formación se les olvidó algo que era tan básico como las preguntas básicas de metodología. Entonces, es bueno retomarlo. Y como dice este eslogan, cuando dice este refrán, cuando no se prepara, se está preparado para fracasar. Entonces es necesario de vez en cuando agarrar un papelito, un lápiz y empezar a hacer un esbozo y preguntar quién lo va a hacer. Y en este caso, las personas que me están escuchando son los que van a publicar un artículo y es importante que quien elabore, primero siempre hay una persona líder, entonces esa es tu responsabilidad como líder, pero también hay una responsabilidad sobre en el futuro la responsabilidad de los datos, de la propiedad intelectual y los registros. Tener en claridad que en un principio va a comenzar la investigación y que posterior, por decirlo así, posterior a la fama, también tienen que ver y conversar, por ejemplo, quiénes van a no sé, a ver, quién va a ser el líder o el autor de correspondencia, quién va a estar en primer lugar, quién va a revisar o quién va a asegurarse de la veracidad en la exactitud científica, quién se va a responsabilizar de que estos datos que se vayan a producir sean datos correctos, si se realizaron bien los análisis del laboratorio o de los datos, si su responsabilidad va a ser qué va a pasar si estos datos están incorrectos, se va a poder retrasar, no se va a retrasar. Entonces también hoy en día hay un tema sobre la falta de ética científica, porque no hay, ¿verdad? Hay una consecuencia como directa para quien publica el artículo o quienes publican los artículos, pero no hay una consecuencia directa sobre quienes colaboraron, como digo, las personas que tienen una responsabilidad como mínima, como los transcriptores, porque hay personas que no los colocan en sus papers, pero otras personas que sí, pero en el caso de los que no coloquen a los transcriptores o a las personas que, no sé, sirvieron, no se me ocurre en este momento, pero solo pienso en los transcriptores, que muchas veces no se les considera, pero ver qué también transcribieron esos documentos, qué pasa si alguien no los revisa y da de buena fe o una confianza al 100%. Pero claro, ustedes también me dirán, esta mujer probablemente nunca haya hecho artículos y se demora uno mucho en hacer artículos. Y sí, yo sé que hay tiempos, sé que hay una presión social por medio o una presión institucional en algunos casos de cumplir los tiempos en un año, en 2 años, porque hay dinero, hay fondos y hay prestigio de por medio. Es por eso que siempre se debe elegir un equipo donde uno pueda establecer las confianzas, porque de esa manera el proceso de publicación va a ser sin problema. Y si se comienza con una base sólida de investigación planificada, y realizada de manera ética en estos casos, se puede evitar los errores que son habituales y que podrían retrasar o incluso detener la publicación del propio trabajo. Entonces, es importante siempre tener a una persona responsable de la gestión de datos y que así no hay una pérdida de información o de datos fundamentales. Entonces, esto podría comprometer la publicación, el tiempo y toda la idea que se ha estado como elaborando. Y también es importante que también revisen las políticas de los intercambios de datos. Hoy en día estamos en un momento a nivel nacional al menos donde el acceso abierto ha sido súper importante y es súper grande y va como es algo que se está llevando. Entonces, es importante que dentro de todo este tema de la gestión de datos, de guardar los datos, de quién va a distribuir, guardar, almacenar los datos, sea una persona que tenga como el profesionalismo
porque estos datos ya se están pidiendo que sean los originales, que puedan hacer en revisión para que en el futuro pueda haber una reproducibilidad o para que también, como decía Wikimedia hace un tiempo, tener los datos disponibles significará también un ahorro de tiempo para futuros investigadores para tomar los datos y darle otra perspectiva de análisis a estos mismos datos. Entonces, por eso es como muy importante ver qué pasa al principio, qué pasa durante, qué pasa después y qué pasa muy a futuro con esta información. Ya el comité de ética había hablado sobre que, eh, bueno, un poco también de nuevo hablándole que como hay tanta información, los editores también buscan pequeños detalles para poder desechar rápido una investigación por muy buena que sea, pero tanta información es que necesitan desechar información rápido para poder cumplir ellos con sus tiempos y cumplir con la cantidad de artículos a publicar, porque si pueden haber 100 artículos muy buenos, pero hay algunos con detalle, entonces los eliminamos para publicar lo justo y necesario. Ya la declaración de Singapur también nos hablaba un poco sobre el desarrollo de políticas, de pauta y códigos de conducta unificados. Entonces, ya al menos les digo que revisen estas declaraciones o en verdad si ustedes ya lo tienen interiorizado, mucho mejor. Pero siempre un problema de rechazar los artículos es que el almacenamiento de datos no es claro o se pierde. Entonces, otra pregunta muy de metodología básica de la investigación, ¿qué se quiere responder? Entonces, cuando ya tenemos determinado el equipo de trabajo, que es importante establecer también, disculpen, establecer bien, ay, córrete, establecer bien quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces es importante saber, eh, tener la claridad para hacerlo, porque cuando, ay, discúlpenme que mi gato justo se le ocurre aparecer. Ya, entonces, es necesario definir la claridad que se quiere responder, porque de esta manera podemos evitar lo que es la postdicción, que es hacer una pregunta que uno ya sabe lo que va a hacer y en verdad hacer como una pregunta es, es como ya tener la respuesta lista de cómo se va a hacer el artículo, lo que significa que en realidad mientras vaya haciendo, va guiando las investigaciones, vas guiando a la información o vas guiando a las personas del artículo a responder una pregunta que tú quieres que te respondan. Es como, por ejemplo, vi hoy que el clima iba a haber sol, entonces tú vas y haces una pregunta un poco para que entienda lo que es la postdicción. Hoy va a haber sol, entonces toda la gente va a ir vestida con short. Entonces probablemente esa postdicción tú vas a ver y vas a decir, ven, yo tenía razón, porque todo lo que yo les dije era así, todos estaban vestidos con short y es obvio que en un día de sol la gente usa short. Cuando hay otras variables, cuando hay otras situaciones que uno debe analizar sin comprometer el juicio personal para poder hacer este tipo de investigación. Entonces, esto también genera, aunque ustedes no crean, un exceso de confianza en las explicaciones y aumenta la probabilidad de que las pruebas de hallazgo sean no una mentira o un espejismo, sino que reduce la reproducibilidad. Esto es algo clave. Siempre pensar en todo el proceso, esto se va a poder reproducir por otros colegas, porque hoy en día, frente al nivel de exigencia, muchas revistas también están pidiendo que les entreguen los informes, en el caso de la ciencia dura y exacta, en los informes registrados y los protocolos de estudios que se llevaron. Entonces, como dice ahí, es un tema muy interesante de lo que deben tener en cuenta. Entonces, ¿cuándo? Aunque ustedes no crean, el cuándo también es muy importante porque al hablar del tema, mira, como dice ahí, voy a poner primero una historia. Me acuerdo que queríamos hacer con una bibliotecaria, queríamos hacer un estudio de las salas de estudio. ¿En qué momento metían más bulla los estudiantes o hacían más ruido durante el año?
Pero nos dimos cuenta de que realmente no se podía hacer este estudio solamente en un año porque enero y febrero, enero los estudiantes es muy bajo, en febrero no hay estudiantes, junio hay harto público, pero en un año no se puede hacer un estudio, entonces la estacionalidad puede afectar el tema de un artículo o de poder realizarlo. Entonces, por eso es importante elegir un momento de estudio, porque, como dice, la muestra puede estar súper afectada. O si quieres elegir todos los junios durante 20 años, quizás ahí pueda hacerse. Entonces hay que tener un estudio o hay que estar muy consciente de lo que va a hacerse. Y también los colaboradores o los investigadores o los coautores pueden tener restricciones de tiempo para ayudarlos. Muchas personas hacen sus artículos pensando en su doctorado, pensando en el tiempo libre, las maternidades o paternidades, entonces, o los tiempos institucionales. Como yo les decía, hay instituciones que dan 1 año, 2 años, 3 años para poder tener resultados de sus investigaciones. Entonces, estas cosas se deben considerar. También es algo que uno como bibliotecario se da cuenta muchas veces en donde te dicen, eh, ¿sabes qué? No podemos hacer este artículo porque justo este año me gané una beca para ir al extranjero. Entonces tu artículo como, es que tengo pensado una palabra fea, pero queda como cojito. Entonces estas cosas hay que ver también. El tiempo de quienes te van a ayudar es importante para saber también el grado de compromiso, preguntar, siempre preguntar qué otros planes tienen en relación a la investigación o a la formación académica y familiar, aunque no debiese ser esto excluyente, pero es una realidad. Entonces, por eso deben ser. Em, y bueno, lo que les quería mostrar acá, estoy recuperando el aire. Existe en estos casos lo que es el estudios observacionales de Strobe, no sé cómo se pronunciará, pero esto también se encuentra a libre disposición en la web. Y aquí esto es como se hacen checklists. Si se fijan acá, aparecen varios ítems de más o menos qué es lo que ustedes quieren hacer como en investigación o en generar un estudio observacional en donde cada uno de esos tiene características, pero en realidad responden al fin de publicar un artículo y tener evidencia, en donde tú vayas a ver que se enumera el contexto, se ven los lugares, la fecha, los periodos de reclutamiento de personas, las exposiciones, los seguimientos y la recopilación de datos. Y de esta manera, cuando un editor o un revisor te pida la información porque no le queda con claridad, tú dices, mira, estoy usando esto de Strobe y me guié bajo estos como, entre comillas, protocolos para poder generar la información. Entonces, lo tenemos todo detallado y estamos al día. Esto también genera, de nuevo les digo, genera que aumento de reproducibilidad, por si alguien quiere hacer este estudio con otras variables, pero determinando un tiempo futuro. El dónde también es importante, porque además de que no es solo una variable, también es importante para la representación. Y también es un aspecto práctico, porque también hay que ver el lugar que sea un lugar cómodo para quien va a hacer la investigación, como para quienes van a ser investigados, salvo en casos de la antropología que se ven, pero de todas maneras para estar cómodos también ver si las instituciones prestan espacio, si no las prestan, qué lugares utilizar, qué condiciones va a tener, porque esto desde luego es una variable, como decía, una variable importante. En los aspectos virtuales también es algo que, disculpen, es los aspectos virtuales también se deben considerar, muchas veces no se toman en cuenta, em, sobre todo por el tema de la transferencia de datos, ya sea de manera digital, si se va a hacer esto ay, no me puedo acordar el nombre,
si esto, qué tipo de respaldo va a tener, si va a estar en la web, si va a estar en discos duros, si va a estar en correo, si va a estar en papel. Y cómo no poner a este caballero, a Peter Harris, o Harris, que él ha sido puesto en boga y creo que es una cosa, ponerle cara al asunto de cómo preservar la información. Este caballero, yo creo que la mayoría de ustedes ha visto las noticias o al menos en las redes sociales, que por un descuido, vamos a dejar de lado la situación nacional frente a esto, pero también me voy a poner en un mega culpa personal. Yo digo, bien, tenemos la información, tenemos nube, tenemos un montón de cosas, entonces tenemos que saber tener respaldo para evitar, por ejemplo, esto que pasó, que le robaron el trabajo de toda una vida, que él andaba con su mochilita con el trabajo de toda su vida para todos lados. Creo que cuando todos hicimos nuestra tesis de pregrado, los profes siempre nos decían, chicos, mantengan una copia en la nube, mantengan una copia, si es posible, impresa, mándelo por aquí, mándelo por allá, porque si se les pierde va a ser todo un trabajo. Imagínense, uno siendo de pregrado, imagínense las personas como este ornitólogo que perdió el trabajo de toda su vida. Esto quiere decir que también nos puede pasar a nosotros con otro tipo de intervenciones, como no sé, la cura del cáncer, la cura del COVID, y que se pierda es un tema. Así que siempre consideren el almacenamiento de datos, desde luego, como yo les digo, con el tema de la reproducibilidad, que se lo he dicho mucho, está esta cuestión, está en una cuestión más relacionada a, para que esté en más acceso a las demás personas. Desde luego, también las profesiones o las áreas temáticas de investigación pueden variar. Y el cómo, porque es probable que la mayor parte del tiempo, perdonen, saben que estoy como muy congestionada, denme un segundito. Ven, si tuviera cámara me estarían viendo cómo me sueno. Lamentable. Entonces, pensando también en la otra pregunta que es el cómo, saber qué exige cada institución y qué información deberá presentar. Justo me llaman por teléfono. Em, ¿Qué se deberá presentar a la revista antes de comenzar un estudio, por si hay alguna dificultad? Esto también responde o no responde, en verdad, lo que viene a hacer esto es que tú puedas generar un nivel de integración y de integridad, no solo piensa en la cantidad de artículos que vas a producir o, o a quién le vas a consultar, sino que cómo vas tú a estar o cómo va a ser tu nivel de responsabilidad frente a esto, frente a las implicancias, eh, cómo va a ser abordado, desde qué perspectiva, una perspectiva científica, ética, em, qué tipo de paradigmas va a utilizar, porque claro, los datos son una información dura que puede ser interpretada de distintas formas, entonces frente a esto, ¿cómo tú vas a interpretar los datos o a los sujetos de estudios para poder tener una investigación más sólida? Entonces, esto, aunque ustedes digan, no, esto es demasiado básico, no es tan básico, o al menos yo no sé si a nosotros como bibliotecarios nos llegan estas preguntas más de lo normal, pero efectivamente es importante que cuando hablamos del cómo haya una fuerte presencia del compromiso con la integridad y con la confianza de la investigación y ver desde qué perspectiva lo quieres trabajar. Ahora el por qué. Em, Tiene esto también que ver, bueno, creo que mezclé el cómo y el por qué. La idea es fomentar algo de integridad y confianza y de que tú también puedas, ahí está, y de que tú también puedas acatar lo que son los principios éticos y proteger, siempre pensando en proteger lo que es la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes de investigación,
porque, bueno, no es porque, sino que en verdad porque tienes que pensar también de que al tener algo tan sólido e íntegro, si alguien se va, vas a poder tener un plan B o vas a poder tener la explicación de por qué sucedió esto con un poco más de claridad. Y también porque al utilizar personas, las personas no es algo lineal, puede que se vaya, puede que no se vaya, pero también tú tienes que darle la claridad y la confianza para que si no quiere pertenecer en tu estudio en alguna parte, ya sea en el principio, en la mitad o al final de tu investigación, tú le puedas dar la integridad, o sea, le puedas dar la seguridad para que se pueda ir y sin pensar que va a haber alguna repercusión, como decía una mamá en Facebook, decía, mi hijo estuvo en un estudio y se enfermó y lo tuve que sacar y me dijeron que como iba a sacar a mi hijo, básicamente toda la humanidad iba a perder la cura de la sinusitis. Fue algo bastante curioso que se ve en Facebook. Entonces, la idea es no hacer sentir mal al participante. Y aquí va un poco lo que yo les mencionaba sobre la capacidad de poder tener con lo que es un consentimiento informado, que las investigaciones tienen que ser sobre los seres humanos, deben ser voluntarias y es probable que de esa manera todo no sea un dolor de cabeza para ustedes ni para los participantes. Tener también una investigación, hoy estoy muy congestionada, perdón. Tener una investigación sólida también permite y prever y evitar conflictos, considerar las cuestiones éticas de lo humano, de las personas, ver que ver cómo esto influencia tener un buen resultado. Tener esto también muy claro significa que en un principio o cuando les pidan informes, si es que fue aceptado con alguna... Oye, si fue aceptado el artículo, hoy se me fue la onda, perdón. Ahí sí, ya, si fue aceptado el artículo, no hay problemas, pero si fue rechazado con observaciones, ustedes van a tener la información y decir, mira, aquí están las observaciones, nosotros trabajamos a través de un protocolo, respondimos estas preguntas, trabajamos a través de esta metodología, usamos este paradigma, hicimos este análisis, de modo de que realmente es cuestión de que se haga una revisión y vean en lo que nos equivocamos, pero de todas maneras hemos hecho las cosas bien. Y finalmente, ay, perdón, así como que estoy guateando mucho al final. Ahí sí. Dentro de las consideraciones como final, que es importante también que lo tengan dentro de la declaración de Helsinki, que para poder aprobar un artículo siempre van a piensen en las declaratorias, en este caso sobre los objetivos, los métodos, ya le había mencionado las fuentes de financiamiento, los posibles conflictos de intereses, las afiliaciones institucionales del investigador, los beneficios previstos, los riesgos potenciales, que eso nunca lo piensan, y después a la mitad o al final del artículo dice, ¿qué puedo hacer? Ya hice los datos, ¿qué hago con los datos? Están mal recolectados, entonces necesito ver qué hago con todos estos datos. Un segundito. Entonces, Mauricio, tú me ayudas. ¿Quedamos acá? Sí, la declaración de Helsinki. Ah, bien. Yo ya había hablado de esto o solo no sé en qué parte me caí. Yo estaba emocionadísima hablando. Lo mencionaste. Ya, entonces, bueno, sobre lo que les estaba hablando de la declaración de Helsinki, voy a volver a cambiar de lugar. Por eso yo escuchaba sonidos tan raros.
Bueno, ya más o menos para finalizar, lo que les quería comentar es que, como decía, no planificar con anticipación significarían consecuencias a futuro, consecuencias que lamentablemente o institucionalmente no son permitidas por temas de tiempo. Puede que los participantes, si no son bien considerados, no quieran volver a participar o pasar por el proceso, o bien no se pueda recuperar la información o analizar la información. Entonces, tienen que ver también el tema de los formatos digitales, por ejemplo, si el participante quiere sacarse fotos, quiere ser grabado, quiere escribir, quiere ver todas esas ópticas, y quedar con, o si queda con una mala sensación, no quiere participar, lo que significaría que si hay algún error en la redacción del artículo, al contactarse con la persona y no quiera participar, puede que tu artículo caiga en lo que yo les he mencionado en este momento, en una irreproducibilidad. Entonces, es importante como recomendación final que desde el principio vean el tipo de revista al que van a publicar. Yo sé que esto se los mencionan en todos lados, pero como yo les dije, nunca hay una receta única para publicar un artículo, porque si no todos seríamos premios Nobel. También conocer lo que son las políticas institucionales, siempre se los menciono, las políticas nacionales sobre información, las políticas propias de una revista, porque pueden pedirles algún documento o algún procedimiento o protocolo que ustedes no hayan contemplado. Conocer las declaraciones, las que brevemente vimos, las Singapur, Montreal, Helsinki, y conocer las leyes nacionales e internacionales. También como no es tan bonus, pero igual bonus, conocer el tema de los comités de ética o comité ético científico, ya sea de un centro de salud, una clínica, hospital, las universidades o centros de estudio, que al menos ya desde el 2011 en Chile ya han estado normalizadas. Entonces, es bueno saber y conocer qué es lo que sucede o más o menos qué es lo que se pide y firmar, y conocer desde luego los tiempos de espera para estos procesos cuando tú ya comienzas a escribir un artículo. Y finalmente, saber que tu artículo puede ser muy bueno, pero si hay detalles que quedan como inconclusos, puede ser rechazado. Entonces, siempre pregúntense, ¿esto puede ser reproducido? ¿No es reproducido? ¿Este artículo cumple con lo que se pide o no cumple? ¿Cumple el quién, el cómo, el cuándo, por qué? Entonces, es importante. Y como reflexión, todo lo que yo hablé siempre está muy pensado desde, desde los aspectos bioéticos, pero no sé si las ciencias sociales han adoptado hasta el día de hoy un rigor, o cómo lo han tomado las personas que trabajan desde las ciencias sociales, su perspectiva cuando publican un artículo en una revista de ciencias duras. Así que eso son cosas que al menos a mí me atormentan. No, son cosas que yo me pregunto porque como soy de las ciencias sociales, eh, ¿qué tanto podríamos hacer nosotros para poder normalizar, proteger y pensar en los aspectos que se mencionan en las declaraciones de integridad y los aspectos bioéticos? Eso, gracias. Ya. Entonces, muchísimas gracias, Betsy, por tu exposición. No sé si hay alguna duda o consulta de los asistentes. No, al parecer no hay dudas, solo reacciones. De verdad lamento no tener la cámara y que se me haya caído el internet y estar muy enferma, para variar. Así que de Bueno, verdad les agradezco. Si ustedes tienen alguna duda o si quieren acceder a los documentos con los que se elaboró esta presentación, se los puedo hacer llegar, no hay problema. de todas maneras, recordar que todos los webinars que estamos realizando quedan siempre en el canal institucional de la universidad, en la lista de biblioteca, y este no va a ser la excepción. Así que cualquier cosa pueden volver a revisar este mismo webinar, esta misma exposición de Betsy, y hacerle llegar cualquier consulta a su correo becabezas@udla.cl o a través de bibliotecas@udla.cl.
Dejar a todos cordialmente invitados al resto de nuestros webinars. Ya estamos terminando nuestro ciclo de webinar los días lunes, apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, los días miércoles para investigación y los jueves sobre integridad académica. Que tengan excelente día a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Chao y gracias.